Ahora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado, verdadero día del Señor. Domingo, falso día de descanso. Domingo, día de culto pagano al dios Sol, la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Sábado, verdadero día del Señor. Escrito está en Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y le llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos y les recordamos que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios,
en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional, queridos amigos. Así que venimos tratando y tocando temas trascendentales en la historia de la humanidad. Hablamos de la iglesia verdadera, que tiene una relación estrecha, íntima, en comunión sin velo con Cristo Jesús en esta tierra, que la iglesia no es de esos ladrillos con piedra, no, dice que el Señor quiere que seamos nosotros el templo, que nosotros seamos el sacerdote, que cuide, que ministre en este templo y que a su vez seamos los adoradores en espíritu y en verdad. O sea que espíritu es lo invisible de Dios, que es el Padre, que es invisible a los ojos mortales, y en verdad es lo visible de Dios, Cristo. Él es la verdad, Él dijo yo soy la verdad, así que la verdad es una persona. Eso es lo que nos dice la Escritura, y cuando el Señor nos dice que adorarlo en espíritu y en verdad es porque lo invisible de Dios el Padre coincide y está en perfecta armonía con lo visible, con lo manifestado de Dios, que es Cristo, queridos amigos. Y en nuestra experiencia entonces igual ocurre: adorar al Padre, a Dios, al Hijo y al Espíritu en nuestro templo, en este templo de Dios, que Él quiere que sea templo de Dios. No todo el mundo es templo de Dios, solo los que quieran entrar en el servicio de Dios y ser santos, es decir, apartados para el servicio a Dios, para la fidelidad a Dios, para hacer la voluntad de Dios, para obedecer los mandamientos de Dios. Eso es un santo, queridos amigos, no de esos que fabrica el papado en Roma. Eso no es santo según Dios, sino santos según los intereses del sistema romano papal. Eso le llaman ellos canonizar, pero en la Biblia santo quiere decir es apartado para Dios, y todos, cualquiera, el que quiera, el que desee entrar en una relación íntima y estrecha con Dios, ese es un santo. El Señor dice: juntadme mis santos, queridos amigos, que han hecho pacto con sacrificio conmigo, renunciando a todo lo agradable, delicioso del mundo, a la mundanalidad, a todo lo diabólico, a todo lo inicuo. Así que eso es un santo. Los santos que hace el Vaticano y el papado son una de las tantas, de las miles maneras del papado usurpar el lugar de Dios. Es un impostor, queridos amigos, que quiere igualarse a Dios o superar a Dios, y él también hace santos, así como perdona pecados, que es una facultad solo de Dios. Así ustedes están conociendo lo que es el sistema, y ha sido el sistema romano papal, del cual el mundo se olvidó de su historia, que es la mayor y más grande tragedia que ha ocurrido en esta tierra. La mayor calamidad que ha sufrido la humanidad es haberse olvidado de la historia del sistema romano papal. Esa es la mayor maldición que descansa sobre esta tierra y sobre este mundo, queridos amigos, en esta hora. Olvidar esa historia. ¿Por qué, queridos amigos? Porque sencillamente van a tropezar nuevamente en la piedra y van a ensalzar a aquel que se hizo Dios. Ese es el hombre que se hizo Dios, sobreponiéndose al Dios que se hizo hombre. Ese es el misterio de la piedad que el Señor nos habla. El misterio de la piedad es Cristo, Dios, que se hace hombre, y el misterio de la iniquidad es lo opuesto al misterio de la piedad. Es el hombre, el Papa, que se ha hecho Dios. Se sienta, como dice Tesalonicenses en el capítulo, 2 de Tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 4 en adelante, dice que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquel inicuo, el hombre de pecado, como lo llama el Señor. Así que el Señor quiere que seamos nosotros el templo, que seamos nosotros el sacerdote, que seamos nosotros aquí, adoradores en este templo, en espíritu y en verdad. Que lo invisible de mi vida, mis pensamientos, mis actos, mis acciones, mis anhelos y mis sueños
coincidan con lo visible de mi vida, mis palabras, mis acciones, todo lo que tiene que ver, queridos amigos, con las cosas que son el testimonio de mi vida, que eso coincida con lo que yo pienso, que viva, que lo que yo piense sea, que lo que yo sea es lo que pienso. Eso es lo que nos dice el Señor, que el carácter de mi vida coincida con el carácter de aquel de quien yo he tomado el nombre de cristiano, que en mi vida, que mis actos, mis acciones coincidan, queridos amigos, con el de Cristo, con el de Jesús. Así que, como es Cristo, pues es sencillamente su iglesia. Como Él piensa, piensan sus fieles. Como Él hace, hacen los suyos. Así que, como es Cristo, es su iglesia. ¿Y por qué es que el mundo no quiere ser como Cristo, queridos amigos? ¿Por qué es que este mundo no quiere ser imitadores de Cristo? ¿Por qué es que este mundo no quiere tomar a Cristo como el modelo de su vida? He ahí el dilema de la humanidad, porque como nos dice la Escritura allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, iba a venir entonces uno que iba a usurpar, iba a interponerse entre Dios y los hombres, iba a tratar de eclipsar la influencia de Dios en los hombres, iba a tratar y a trabajar para apartar a los hombres de Dios, de su palabra, de la obediencia a Dios, y iba a convertir entonces que es su reino, el príncipe de este mundo, iba a convertir esto en el único planeta en el universo de Dios en rebelión contra Dios. Así que nos dice allá en Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Queridos amigos, ¿qué nos dice la Escritura? Que el diablo iba a venir a esta tierra y fue arrojado a esta tierra con violencia, queridos amigos. Una guerra que hubo en el cielo entre el diablo y sus ángeles y entre Cristo y sus ángeles, y fue arrojado con violencia a este mundo, y pues se le permitió, nuestros padres Adán y Eva le permitieron hacer aquí su guarida, y entonces tenemos el problema que tenemos en esta tierra y en este mundo. ¿Y qué dice? Que cuál era el plan y el propósito de él: engañar. ¿A quién? A todo el mundo. Así que, como es Cristo, son sus discípulos, queridos amigos, y como es Satanás, pues también son sus súbditos, así de simple y así de sencillo. Como el Señor dijo en el principio, allá en el capítulo 1, versículo 26 de Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así fue como Dios creó a nuestro padre Adán, a su imagen y semejanza. No habían trazos, rasgos de maldad, de iniquidad. El hombre fue creado según la imagen de Dios, la apariencia de Dios, la semejanza de Dios, según la imagen de Dios, según la semejanza de Dios, según era externamente Dios, como somos nosotros, con manos, con oído, con lengua, con inteligencia, con manos, con capacidad de razonar y discernir, y de afecto y de amor y de cariño. Así fue creado según esa semejanza y esa imagen de Dios. Mentalmente, como es el hombre mentalmente, así es Dios. Tiene una memoria, tiene una conciencia, tiene una autocrítica, tiene una capacidad de discernir, tiene una capacidad de hacer y de decidir, facultades heredadas de Dios. El hombre le dio esas facultades de su creador, la facultad de hacer y de decidir por sí mismo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, queridos amigos. Pero cuando el hombre cae en pecado, entonces viene el diablo y distorsiona, cambia todo eso. La imagen y la semejanza de Dios se pierde con la caída, y entonces el diablo le dice a nuestro padre Adán y a Eva, allá en el Edén, escrito está en Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5, no moriréis. Esa fue la primera mentira que se dijo en el Edén, no moriréis. La segunda mentira es: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y nuestros padres le creyeron más al diablo que al Dios vivo y eterno. Así que el Señor nos viene hablando ya que después de la caída, el hombre entonces ya deja de ser la imagen y semejanza de Dios y viene a ser la imagen y semejanza
de otro, queridos amigos. La imagen y semejanza de Dios está perdida en nuestro ser. El Señor quiere que recuperemos esa imagen y esa semejanza, como la moneda perdida, que aunque está perdida, aunque está pisoteada por los viandantes en el camino, aunque está ennegrecida por la lluvia y por el polvo y por el rodar por esta tierra, queridos amigos, no ha perdido su valor. Se rescata, se limpia y recupera su valor. Eso es lo que el Señor quiere hacer conmigo, con usted y con nosotros. Que volvamos a recuperar que la imagen y semejanza, eso que tenemos nosotros, esos rasgos que el enemigo ha hecho. Por eso vamos a estudiar un poquito ahí como es Cristo, es su iglesia, y por qué el mundo no quiere ser como Cristo, y que como es Satanás, pues así también son sus súbditos que están esparcidos, como lo vemos. Es una cosa horrible y espantosa ver cómo los súbditos del diablo están por montañas, por millones. Y por eso el Señor Jesús, entonces, cuando vino a hablarnos de estas cosas, de los súbditos del Rey vivo y eterno, de Emmanuel, y los súbditos de Satanás, el adversario de Dios, entonces Él nos dejó una parábola allá en el libro de Mateo, en el capítulo 13, nos deja la parábola del trigo y la cizaña, queridos amigos. Una parábola muy conocida en el mundo cristiano. La parábola del trigo y la cizaña nos habla entonces de un sembrador. Nos dice allá que Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. ¿Qué sembró este hombre? Buena semilla. Y dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces vemos dos acciones: uno que vino y sembró buena semilla, y viene otro, dice, mientras los hombres dormían, mientras los hombres estaban en tinieblas, mientras los hombres estaban muertos en sus delitos y en sus pecados, metió ¿qué? Metió cizaña y se fue, queridos amigos. Entonces nos dice la Escritura que cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Se fue llenando el campo, el mundo de cizaña, se fue llenando la iglesia de cizaña, se fue llenando lo espiritual de lo vil, se fue enseñando lo verdadero, se fue lo santo, se fue transformando, metamorfoseando, se fue, queridos amigos, trastocando, se fue transmutando en cizaña, en cosas malas e impías. Y esto, ustedes saben que el poder de la influencia tiene un poder inimaginable. Nosotros, como seres sociables y sociales, entonces recibimos mucho la influencia, y eso es lo que está ocurriendo con nuestros niños y con nuestros jóvenes en esta hora y en todos los tiempos de la historia de la humanidad. El poder de la influencia, como dice el Señor, que en las leyes naturales de la humanidad los opuestos siempre se repelen, pero los iguales siempre se atraen, y eso es lo que tenemos en esta tierra y en este mundo. Así que el Señor nos dice allí que uno salió y sembró buena semilla, vino un hombre malo y sembró ¿qué? Sembró, queridos amigos, cizaña y se fue. Y entonces nos dice acá Jesús, hablándonos y explicándonos esta parábola, nos dice en el capítulo 37, del capítulo 13 de Mateo, respondiendo Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo. Él es el que sembró la buena semilla. ¿Qué es la buena semilla? Trigo, queridos amigos. Trigo que es vida, trigo que es alimento, trigo que es, queridos amigos, pan, que es vida para vida entre la humanidad. Ese es el pan. Así que el pan, queridos amigos, la palabra pan quiere decir todo, porque ese es el todo. No podemos vivir sin pan. El hombre no puede vivir sin alimento. Para decir alimento, pan es
producto que se obtiene a partir de la buena semilla que es el trigo, y el Hijo del Hombre simboliza el trigo, y los hijos y los fieles a él, los discípulos de él, simbolizan también al trigo, a la buena semilla, y nos dice, el campo es el mundo, aquí donde estamos plantados, donde estamos sembrados en esta tierra, dice el Señor que es el mundo, que la buena semilla son los hijos del reino, aquí nos lo dice Jesús, la buena semilla son los hijos del reino de Dios, y la cizaña son los hijos del malo. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin es al fin del tiempo, y los seguidores son y los segadores son los ángeles, queridos amigos. Aquí es claro el Señor explicándonos esto, trigo, pero ahora vamos a traducir esto a la realidad, a la eventualidad, a lo mediático, a lo que estamos viviendo en esta hora, en este tiempo del fin. Así que ya sabemos que Cristo sembró que trigo, y ya sabemos también que el diablo sembró que cizaña, y ya sabemos también entonces que los malos son los que están del lado de ¿quién? De Satanás. ¿Y por qué se llaman malos? Pues porque andan en rebelión contra Dios, porque andan en desobediencia a los mandamientos de Dios, porque están en contra de la palabra de Dios, porque están distorsionando las cosas que Dios estableció en esta tierra, y no importa que estén disfrazados de cristianos, no importa que lleven vestiduras sacerdotales, no importa que, queridos amigos, que se pongan etiquetas de cristiano en su frente y en los frontales de las guaridas donde ellos asisten, no importa, queridos amigos, como dice el dicho de los viejos, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, y eso es lo que ha ocurrido en este mundo y en esta tierra, mientras que los hijos de Dios, los hijos del Hijo del Hombre, o los hijos del reino, como los llama Jesús aquí en esta parábola, son los que se ajustan a hacer la voluntad del Padre de Cristo, son los que guardan los mandamientos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ellos tres fueron los que los hicieron, y el Padre y el Hijo fueron los que lo proclamaron con su propia boca desde el monte de Sinaí, y el Espíritu Santo es el que los escribe. No se olviden que el Espíritu Santo es el redactor, es el escritor de Dios, el Espíritu Santo es el inspirador de las cosas que tienen que ir impresas, que tienen que ir al conocimiento, a la mente, al estudio de los hombres, es el Espíritu Santo. El dedo de Dios, dijo Jesús, es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que escribe los mandamientos, es el Padre y el Hijo los que lo proclaman desde el monte de Sinaí. Así que, ¿cómo son los hijos del malo, queridos amigos? El mundo está casi lleno de hijos del malo o de enemigos de Dios. Apocalipsis capítulo 16, en el versículo 13 al 14. Oigan, esto tan terrible, esto a muchas personas pues les parece que esto es locura y que es herejía y que lo que hablamos aquí no es de Dios. Pero, queridos amigos, el Señor dice, escrito está, que llamarían a lo bueno malo y a lo malo bueno, y que tendríamos una generación de ¿qué? De víboras, que tendrían muy poco interés ¿qué? En las cosas de Dios, que así como el diablo lo reclama y reclama a todo este mundo como a todos los habitantes de esta tierra como sus súbditos, así el mundo entero va detrás de ¿quién? De Satanás. Si entrar en el reino fuera por quién más seguidores tiene, pues, queridos amigos, el diablo sería el campeón, porque detrás de él va la inmensa mayoría de los habitantes de esta tierra y de este mundo. Así que nos dice el Apocalipsis capítulo 16 en los versículos 13 y 14. ¿Cuál es el gran paquete, el gran volumen, la gran masa que conforman a los súbditos de Satanás, queridos amigos? A los que van detrás del diablo, a los que están en rebelión contra el cielo, a los que no quieren someterse a las leyes de Dios ni a la voluntad de Dios. Venga lo que dice aquí. Y vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? El dragón es Satanás, como ya lo leímos en Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 9, ahí nos dice que el diablo, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, el dragón es Satanás,
Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. ¿Quién es la bestia? La bestia es el papado, queridos amigos. La palabra bestia aquí en la Biblia quiere decir es el imperio. Podríamos llamarlo el imperio, y el Señor da todas las características de su dirigente, su número, da su nombre, da la historia de sangre, de inmoralidad sexual, de maldad, de iniquidad, todo da las características de la bestia. La bestia es el imperio romano papal, esa es la bestia. Vi salir de la boca del dragón y de la boca del papado y de la boca del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Pues el falso profeta es todo el protestantismo en esta tierra y en este mundo. Ese es el falso profeta que mientras anda con la Biblia debajo del brazo, mientras dice ser amigo de Dios, mientras dice ser, queridos amigos, amigo del cielo y de las cosas de Dios y de la palabra de Dios y hablar bonito de Dios, está atacando el fundamento del gobierno celestial, que es la ley de Dios. Por eso el Señor aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, hablándonos del protestantismo, hablándonos, queridos amigos, del poder del falso profeta, dice: después vi otra bestia. Es otro imperio, queridos amigos, representado en los Estados Unidos, porque no se olviden, en los Estados Unidos, y de los Estados Unidos es de donde se desarrolla y de donde se expande y se extiende y se distribuye por toda la tierra el protestantismo. Las iglesias protestantes, todas las iglesias protestantes se desarrollaron en los Estados Unidos. Allá están los búnkeres, los cuarteles generales de los testigos de Jehová, de los presbiterianos, de los adventistas, de los bautistas, de los wesleyanos, de los luteranos, está en los Estados Unidos. Nos dice el Señor entonces aquí que después vi otro imperio, el imperio norteamericano. Siempre le han llamado el imperio norteamericano, que subía a la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como ¿qué? Como dragón, queridos amigos. Entonces estos tres poderes que dicen ser luz, pero en realidad están siendo tinieblas para la humanidad. El dragón, que es paganismo puro, es el diablo, como cabeza, como director, como sumo pontífice, él personalmente dirigiendo todo el paganismo, todo el espiritismo, toda la hechicería, toda la brujería, toda esa cosa que está rodeada de luz y que maravilla al mundo entero, todo ese espiritismo y toda esa cosa, queridos amigos, con la que la gente está maravillada. Queridos amigos, eso es la obra y el poder del dragón. Eso que de manera sutil, que de manera arrobada y muy espiritual, millones se están prostituyendo en prácticas aborrecibles por Dios, tales como la adivinación en todas sus formas, la astrología, la hechicería, la antroposofía, el budismo, la ciencia cristiana, la nueva era, el hermetismo, la masonería, el rosacrucismo, la gnosis, la cábala, el yoga, el reencarnacionismo, el esoterismo, la hipnosis, la regresión, la parapsicología, la nigromancia. Todas esas cosas que son para consultar los muertos y evocar los espíritus de los muertos, la cartomancia, la quiromancia, el control mental, la tabla ouija, el horóscopo, la carta astral y todo lo que tenga parentesco o afinidad con estas prácticas de las tinieblas, queridos amigos, que son prohibidas y condenadas por Dios en su palabra. Eso es el poder que está llevando el dragón, el diablo. Mire, esto es religión, esto es pura religión pura. Esto del espiritismo, esto del trabajo del dragón, es pura religión. Y eso crece, no tiene sumos pontífices, no hay sumos sacerdotes del espiritismo en el mundo, no hay dirigentes, no tienen sacerdotes, no tienen dirigentes, no tienen pastores en eso, pero eso crece solo, queridos amigos. Cada día surge una nueva brujería, una nueva hechicería, una manera de encantar, de engañar y de enredar a los hombres y de prepararlo aún con el cuentico de los ovnis y de las cuestiones que tienen que ver con los extraterrestres y con las cuestiones. La gente se maravilla, se encanta, el diablo
tiene alucinado al mundo con todo lo que es el espiritismo, con toda la obra del dragón que sale de la boca. No se olvide, salir de la boca son enseñanzas, son doctrinas, todo lo que tiene que ver con desobedecer a Dios y todo lo que tiene que ver con las dos mentiras que el diablo le metió a la humanidad. La primera es: no moriréis, la inmortalidad del alma, y la segunda es: seréis como Dios. Vayan ustedes, pónganle la oreja a los de la India, a los del yoga, a los Krishna y todo eso, y verá que le hablan es del despertar de la conciencia. Vaya, póngale usted la oreja a todos los que hablan acerca del despertar de la conciencia y del regresar a Dios, y que el nirvana, y que la esencia, y que el alma, y que el espíritu que regresa. Todo eso es del dragón, queridos amigos, y con eso hay más de 4.000. Si hay 6.000 habitantes aquí en esta tierra, más de 4.000 millones de personas están enredadas en eso. El diablo las tiene, queridos amigos, entrampadas. Y la bestia, pues la bestia es el imperio romano papal. No es cristiano, sino romano. El imperio papal. ¿Qué es el imperio romano papal? ¿Qué es la religión del sistema romano papal? Pues no es el representante de Cristo, es el representante, pero de Satanás. ¿Y es el sucesor de quién? El sucesor de César. Por eso se llama romano, por eso su trono está en Roma, por eso todo es romano. Desde el idioma que habla el latín es de Roma, no habla en hebreo ni en griego como es los idiomas de la escritura, sino en latín, en lateinos, en la lengua de la religión de misterio en Roma. Y todo es que, todo en el sistema romano papal es paganismo, es cristianismo aparente, es espiritismo, es masonería, es magia blanca y magia negra, como eso de pases mágicos, como eso de hágase este pedazo de hostia en el cuerpo de Cristo, hágase este poco de alcohol, de vino fermentado en la sangre de Cristo. Eso es magia blanca, que es igual a la magia negra. La magia blanca y la magia negra se diferencian en que la magia negra es abierta, culto al diablo y a Satanás, y la magia blanca es hacer aparecer las cosas como si fueran buenas, pero igualmente tienen, queridos amigos, el mismo fin y el mismo propósito que la magia negra. Así que eso es en el sistema romano papal: magia negra y magia blanca, engaño, mentira, codicia, crimen. Por eso nos dice el Señor: mire, como son los súbditos, como es el clero del sistema romano papal, así son los súbditos. Los súbditos. ¿Dónde están los súbditos del sistema romano papal? Hacinados en las cárceles, hacinados en los prostíbulos, hacinados, queridos amigos, en todos estos lugares, y el mundo en la práctica de la mala fe, del robo, del engaño, de la mentira, del vicio, de toda clase de idolatría, de toda clase. Esos son los súbditos del sistema romano papal. Por eso el Señor dice ahí: salgan de allá, salgan de allá. ¿Sean súbditos de quién? Del Rey, de Cristo Jesús. Y el falso profeta, queridos amigos, el protestantismo. ¿Qué es el protestantismo en esto? Mire, el Papa se infla, el papado se infla como un pavo real, como un sapo, hablando de los millones. Somos 1.000 millones de súbditos en el mundo, son 1.000 millones de católicos en esta tierra y en este mundo. Queridos amigos, el reino de los cielos es más que números. Para Dios no cuentan los números, no es la cantidad para el cielo, no es que porque somos más somos los verdaderos, no, todo lo contrario. A través de la historia de la humanidad, siempre las mayorías han estado equivocadas, queridos amigos. Siempre a través de la historia de la humanidad, cuando Cristo vino a hacer juicio sobre esta tierra, como en el tiempo del diluvio, ahí lo vemos palpablemente, queridos amigos. Cuando Cristo vino a hacer el diluvio en esta tierra y en este mundo, ¿cuántos fueron que se salvaron? 8 pasaron la prueba, queridos amigos, de las olas y de las aguas enfurecidas en los días de Noé, queridos amigos. La mayoría se perdió y solo la minoría fueron salvos. En los días de Cristo, ¿cuántos esperaron su venida? ¿Cuántos creyeron en Él? ¿Fueron la mayoría? No, queridos amigos, fueron unos pocos, y los contamos en los dedos de la mano y nos sobran muchos dedos, porque eso es así. Siempre la mayoría. Ahora, en esta hora, la mayoría es la que va detrás de ¿quién? De Satanás. Y cuando Cristo venga, por eso el Señor Jesús dice:
allá en su revelación y en su palabra dice el Señor que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. En la primera venida, en Israel no lo esperaba, los súbditos del Sanedrín no esperaban a Cristo, queridos amigos. Solo unos dos que no eran ni siquiera judíos, como los magos que no eran judíos, eran gentiles, paganos para ellos, inmundos para los judíos. Queridos amigos, esos fueron los que leyeron en la Escritura y salieron detrás de la estrella a buscar a Cristo. Ahora igual, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice ser israelita o descendiente de Israel es israelita, dice el Señor. Eso escrito está en Lucas 18:8. Cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en esta tierra. ¿Por qué? Porque serán muy pocos los que quieran verdaderamente agradarle al Señor. Ese es el falso profeta, que es más alevoso, que es más hostil, que es más agresivo el protestantismo que el mismo sistema romano papal, que ha guerreado abiertamente contra la palabra de Dios por raerla de la faz de la tierra, y que ha cambiado y ha hecho lo que le ha dado la gana con la ley de Dios. Es más hostil el sistema romano, el sistema protestante, porque, queridos amigos, el sistema del falso profeta ha sido más alevoso contra la ley de Dios, porque el papado quitó el primer mandamiento, cambió el primer mandamiento, mutiló el segundo, cogió el cuarto y lo adulteró, pasó el sábado al domingo y cogió el 10º y lo partió en dos, y entonces completó su ley de pecado, de maldad, de iniquidad y de abominación y de blasfemia a Dios, y dejó un esperpento de ley, queridos amigos. Pero el protestantismo, queridos amigos, el protestantismo ha sido más alevoso que el sistema romano papal, porque está enseñando en sus iglesias, está enseñando al mundo, está proclamando en toda la tierra de que la ley de Dios quedó abolida, que quedó clavada en la cruz, que no somos responsables de obedecer mandamientos, y que cree en el Señor Jesucristo y haz lo que te dé la gana. Eso es, queridos amigos, la cosa más terrible y espantosa. Por eso dice que en esta experiencia, dice el Señor, no, en este conflicto entre Cristo y Satanás, entre los fieles de Dios y los fieles a Satanás, entre lo que es de Dios y lo que es vil de Satanás, queridos amigos, dice que no hay neutralidad en este conflicto. Así digamos lo que digamos y digamos yo no me meto, no, queridos amigos, aquí no hay neutralidad, porque si Dios aborrece un pecado sobre otro del cual su pueblo es culpable, es el de no hacer nada en caso de emergencia. La indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa es reconocida por Dios como un crimen grave e igual al más degradante tipo de hostilidad contra Dios, queridos amigos. No tenemos lucha contra hombres, sino contra huestes de las regiones celeste, contra gobernantes de las tinieblas. Esos son los que están aquí azuzando y agitando y dándole a los hombres alas para que se opongan a Dios. Así que las obras de los hombres impíos, de los transgresores de la ley, escrito está en Primera de Juan capítulo 3 y 4, nos dice el Señor que todo el que comete pecado transgrede la ley, y que todo el que transgrede la ley comete pecado. Es la única definición de pecado, transgresión de la ley, no hay más. Son pecadores todos los que andan en transgresión de la ley. ¿Qué es pecado? La gente no sabe qué es pecado. ¿Qué es pecado? Le pregunta a un transeúnte que anda desprevenido por la calle, ¿qué es pecado? Hacer lo malo. No, queridos amigos. A Jesús lo acusaron de pecador y de transgresor de la ley porque él hacía a los ojos de los fariseos y de los sacerdotes de Israel lo que a ellos le parecía malo, pero que para Dios era bueno. Cuando Jesús dice, es lícito hacer el bien en el sábado, para ellos verlo haciendo obras de amor y de bien en el sábado era considerado pecado, y por eso era que iban a matar a Cristo. Ellos creían que Cristo no guardaba el sábado, a Cristo lo iban a matar allá por no guardar el sábado. A los hijos de Dios ahora los van a matar por no guardar el domingo. Mire, allá creían que Jesús estaba transgrediendo el sábado y por eso querían matarlo. Ahora los hijos de Dios los van a matar, los van a perseguir porque no guardan el domingo, porque según el mundo, según las naciones, según la iglesia,
el no guardar el domingo es pecado. ¿Pero según qué? Según el concepto de los hombres, porque según Dios eso es pecado. ¿Qué? Es pecado guardar el domingo, y es obedecer a Dios, guardar sus mandamientos. Así que las obras de los impíos, de los que andan en transgresión de pecado, dijo el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. El mundo está viendo, el mundo está conociendo lo que son los súbditos de Satanás, y el mundo está viendo y también está conociendo la gran diferencia que habrá entre los súbditos de Satanás y los discípulos de Cristo, porque la humanidad ha estado siempre, está y estará partida en dos partes, queridos amigos. No hay término medio aquí. Solo hay dos señores, queridos amigos, a quien seguir, o Cristo o Satanás. No hay término medio, no hay tibieza, no hay neutralidad en este asunto. Así es simple y así es sencillo. Dice el Señor, y escrito está allá en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 36, dice el Señor, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira del Padre está sobre él. Y oiga lo que dice el Señor Jesús aquí en el capítulo 3, versículo 18 de Juan, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ustedes ven que los impíos, los hombres que andan en pecado, en transgresión de la ley de Dios, les da hasta pena decir palabras vulgares delante de los que no las dicen y quieren obedecer a Dios, y hacer cosas impías delante de los que quieren obedecer y hacer la voluntad del Padre. Dice, porque sus obras son ¿qué? Malas. Y dice aquí, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, que es Dios de bien, Dios de restauración. El diablo es Dios de ¿qué? De destrucción, de degradación, de envilecimiento, como lo vemos nosotros en esta tierra y en este mundo. Así que los discípulos de Cristo son fieles y obedientes ¿a qué? A sus mandamientos. Mire lo que nos dice la Escritura. Los unos hacen los súbditos de Satanás hacen las obras ¿de quién? Las obras de las tinieblas, de la carne, de lo que es el mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo es la manera de los hombres llevar a cabo su voluntad. Todos estos sistemas es el mundo. ¿Por qué? Porque esa es la manera como los hombres se interponen entre Dios y sus congéneres. Esta es la manera como los hombres han decidido hacer su voluntad sin Dios, sin ley, en desafuero, en anarquía, en toda clase, queridos amigos, de licencia para hacer y deshacer. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Mire, las obras de los súbditos de Satanás, que son adulterio, eso que está de moda en nuestros días, queridos amigos, el divorcio, el casarse y darse en casamiento, como dice el Señor Jesús, el engaño, la mentira, todo eso que la gente jocosamente le llama, es que poner los cuernos y que hacer esto y que hacer lo otro, fornicación. Miren, las obras de la carne comienzan con las impurezas y las inmoralidades sexuales y terminan también con lo mismo. Es una de las cosas con que el diablo está engañando y degradando a la humanidad. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así, esos son los súbditos de Satanás, los que practican todos estos, no tienen parte en el reino de Dios, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la Escritura, pero todo lo contrario. Nos dice que los discípulos de Cristo, los que quieren santificarse, queridos amigos, que es apartarse
purificarse en el Señor Jesús, hacer de su vida que sea verdaderamente su cuerpo un templo, y que ellos están atentos a administrarlo y hacer entonces y permitir que el Espíritu Santo venga a morar conmigo, pedir yo que me ayude el Espíritu Santo a obrar, a limpiar, a hacer la voluntad de mi Padre. Dice el Señor aquí que estos también dan un fruto, estos también llevan a cabo una obra, estos también son representantes o embajadores del cielo en esta tierra. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, queridos amigos. Estos no tienen ley porque están obrando de acuerdo a la ley. Cuando los protestantes, por ejemplo, interpretan de que no estamos bajo la ley para decir que no tenemos necesidad de obedecerla. Cuando la Biblia dice que estamos bajo la ley, quiere decir, queridos amigos, que estamos obedeciendo la ley. Quiere decir que estamos en obediencia a Dios y a sus mandamientos. Estar bajo la ley, la Biblia dice que Cristo estuvo bajo la ley, que estuvo obedeciéndola. Los que no están bajo la ley, pues sencillamente son los que no quieren hacer la voluntad de Dios. Es como dice el libro de Santiago, dice que la ley de Dios es, queridos amigos, la ley de la libertad. Es decir, andamos libres como personas que no temen la ley, como dice el Señor allá en el libro de primera de Pedro, nos dice el Señor allá que la ley fue hecha para los malos, para los impíos, para los que andan en transgresión, para los que andan en pecado, para los que andan en maldad. Dice, sabiendo primero esto, que en los últimos días habrán burladores, andando en sus concupiscencias, porque eso es lo que nos dice la Escritura que estarían haciendo los súbditos de Satanás. Por eso dice el Señor, limpiémonos de idolatría, limpiémonos de transgresión, limpiémonos de todas las cosas que en este mundo se llama mundo. No nos conformemos a este mundo, apartémonos de toda mundanalidad, como escrito está allá en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Oigan esto tan interesante que nos dice el Señor. Así que, hermanos, está hablando el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, os ruego, os suplico por las misericordias de Dios que presentéis vuestros templos, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que sea este el sacrificio. Yo soy la ofrenda en este templo, queridos amigos. Presentéis vuestros sacrificios vivos, santos y agradables, que agraden a Dios, que es vuestro culto racional, queridos amigos, ya no con animales que se matan, sino irracionales, sino con hombres que viven y que son racionales, que tienen inteligencia. No os conforméis con este mundo, no se conformen con la maldad, con la iniquidad, con el pecado, con la degradación, con la ruina, con la enfermedad y la muerte que ha traído este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor dice que no debemos conformarnos a este mundo. El mundo está tocando un ritmo con su tambor, pero los hijos de Dios, mientras que el mundo, la humanidad entera está siguiendo el sonido de ese tambor, marchándole al ritmo de ese tambor, los hijos de Dios caminan con el pie cambiado, queridos amigos. No es que para donde va Vicente va la gente. No, queridos amigos, el Señor nos dice mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Los súbditos de Satanás son rebeldes, son desobedientes. El diablo es el primer rebelde, él es el primer transgresor de la ley de Dios. Él quiso imponer todo el caos y la anarquía que hay en esta tierra en el cielo, queridos amigos, y lo que no pudo alcanzar en el cielo lo ha logrado aquí en esta tierra y en este mundo. Llenar el mundo de ¿qué? De maldad, de iniquidad, de transgresión, de rebelión, de desorden, de caos, de anarquía, de desafuero. Y los hombres pidiendo y suplicando que paz. ¿Paz a quién, queridos amigos? Paz a Dios, que haya paz, Señor. Ahora sí nos hace falta la paz. Toda esta convulsión que hay en la tierra, los súbditos de Satanás desplegados y
anegando todo el mundo, la muerte, la maldad, la iniquidad, el robo, la mala fe en todas sus formas, la inmoralidad, todas estas cosas. Ay, paz, que todo esto se acabe, que todo esto pase. No, queridos amigos, hay que volver ¿a quién? A Cristo. El Señor no va a bajar a decir hagan así, hagan asá. Él ya lo dijo, escrito está en su palabra. Nosotros tenemos que hacer es su voluntad, volvernos a Él. ¿En qué? En obediencia. ¿Cómo? Como Él es obediente, como escrito está allá en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, oiga. Cristo dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que dice que se hizo, estando en la condición de hombre, cuando se hizo hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y allá en el libro de los Hebreos, queridos amigos, nos dice el Señor que aunque Él era el Hijo de Dios, aunque Él era el que daba las órdenes en el cielo, aunque Él era el que se le atendía y se lo adoraba en el cielo, dice, y aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo se aprende la obediencia? Renunciando al mundo. Cristo vino, entró en este mundo, no para conformarse con este mundo. Él viene a este mundo, ¿es para qué? Para trascenderlo, queridos amigos. Cristo no entra aquí para conformarse a lo que este mundo le diga que debe ser o hacer. No, Él trasciende. Y de la misma manera, los siervos, los discípulos de Cristo, los que quieren hacer su voluntad, los que aman, anhelan y desean morar y vivir en un país mejor que Él ha preparado para ellos, no se conforman con este mundo, trascienden, queridos amigos. Como escrito está ya en el libro de los Efesios, ahí en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, nos dice el Señor, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Anduvimos en otro tiempo, queridos amigos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, siguiéndole el juego al diablo, haciendo la voluntad de Satanás. El Espíritu dice que ahora opera en los hijos de desobediencia, todo el mundo detrás del diablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, de maldad, de iniquidad, lo mismo que los demás, pero ahora ya no somos, queridos amigos. Y terminamos diciendo aquí en el libro de Primera de Corintios, que si un día fuimos, como dice aquí la Escritura, súbditos de Satanás, ahora ya no seremos más. Vamos a encontrar que hay algo mejor. Como escrito está en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos son los que son rebeldes y desobedientes a las leyes de Dios. Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice el Señor ahí mismo, y esto erais algunos. Puede dejarse de ser ladrón, puede dejarse de ser borracho, puede dejarse de ser perro o afeminado o homosexual, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Queridos amigos, quiere el Señor que tú y yo vengamos a ser, después de haberle servido a Satanás y haber sido súbditos de él en este mundo, como dice, en esta manera de los hombres hacer su voluntad, ahora quiere el Señor que seamos que seamos discípulos de él, que seamos parte de su reino, que tengamos lugar en su trono, en su reino. Quiero decirles, queridos amigos, traigan a nuestros niños, a nuestros jóvenes, abran la palabra de Dios, órenle al Señor para que les dé sabiduría, porque la Biblia se puede entender, queridos amigos, la Biblia se puede comprender y ella puede transformarnos y hacernos a nosotros hombres y mujeres nuevos y diferentes. Quiero desearles una buena tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia.
Escrito está, el programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está, es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre